Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de este canal Palabra Andante. Yo soy Libertad y hoy quiero hablarles de las lecturas que realicé durante los meses de mayo y junio. Antes que nada, como siempre, les recuerdo que este es un canal literario y que me apoyan muchísimo cuando se suscriben, dándole clic acá abajo en el botón rojo de suscribirse y dándole clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. El primer libro que terminé durante el mes de mayo fue La rebelión de las ratas de Fernando Soto Aparicio. Este libro ya tiene una reseña en el canal y se las voy a dejar aquí arribita y abajo en la cajita de la descripción. Entonces solo lo voy a mencionar muy de pasada. El personaje principal se llama Rudecindo Cristancho y él y su familia se ven obligados a ir a un pueblo minero en Boyacá que está gobernado por una compañía extranjera. Entonces, al llegar van a vivir varias situaciones de injusticia, de pobreza, de explotación y realmente es un libro que, como dije en la reseña, es como un caso pequeño o una particularidad que evidencia las grandes problemáticas del país. Yo creo que es un libro muy importante para seguir teniendo en cuenta que si bien ya es casi que un clásico en Colombia, o ya se podría decir que es un clásico, pienso que es importante seguir hablando de él y seguir pensando sobre lo que nos dice para nuestra realidad. El siguiente libro lo estuve leyendo durante mayo, pero lo terminé los primeros días de junio y es El prestigio de la belleza de Piedad Bonet. Este es el primer acercamiento que tengo con la obra de esta autora y tengo que decir que no me decepcionó en absoluto. Entré sin ninguna expectativa y salí muy satisfecha, ya que trata sobre las experiencias de una niña que empieza teniendo 5 años en esta novela y termina como a los 13 años. Entonces esta niña va descubriendo el mundo y va relacionándose con todo lo que la rodea, desde el arte, desde la religión, desde sus pensamientos y su relación consigo misma, con su cuerpo y sobre todo, como lo dice el título, desde el concepto de la belleza. Creo que hay una gran riqueza en la forma de escribir de esta autora y que da cuenta de su gran sensibilidad, de cómo ve la vida, de cómo ve el arte y de cómo puede coger las cosas más cotidianas y más sencillas de una experiencia de vida y volverlas en una novela tan bien escrita. Es una obra muy corta, no sé si le vaya a hacer reseña, pero sin duda la recomiendo. El siguiente libro que terminé en el mes de junio fue Los años del tropel, crónicas de la violencia, escrito por Alfredo Molano. Este es un libro donde hay varios relatos, no solo de víctimas, sino también de victimarios, de esta época de la violencia en Colombia. Entonces sabemos que hubo un conflicto entre liberales y conservadores, pero que ese conflicto llevaba consigo muchas problemáticas más. Realmente es un retrato muy fuerte de todo lo que pasó y creo que tiene gran riqueza el hecho de que se ha contado desde las palabras, con los refranes y con la visión de las personas que lo vivieron. Me demoré como 3 meses leyendo este libro y la razón es que, bueno, hay como dos elementos. El primero, había una descripción tan cruda de lo que pasaba con los cuerpos, de lo que pasaba con las torturas, que en un punto pensar en leer el libro ya me mareaba, tenía como una reacción física a él. Y luego cuando pasé como esa primera etapa, porque hay relatos más crudos que otros, sentía que se me hacía muy pesado el hecho de que dijera tantos nombres, tantas fechas, tantos lugares, como que eso realmente hacía que fuera aún más largo, porque sé que no parece un libro tan largo, sin embargo la letra es muy pequeña. No quiero andar mucho más en este libro, ya que pienso hacerle una reseña. Sin embargo, sí tengo que decir que creo que el haber leído cada una de esas crónicas fue importante, ya que ayuda a tener una imagen más clara de lo que pasó en ese momento, de las contradicciones y de las problemáticas. Incluso esa relación tan compleja que hay entre los ideales y las contradicciones humanas. Creo que es un libro que permite pensar muchas cosas y el estilo de la narración también es muy particular.
es como estar hablando con uno de estos actores en el conflicto y estar escuchando su voz y lo que le pasó, pero a la vez en la voz de una sola persona se reúnen un montón de historias de toda la región que enriquecen mucho cada una de estas crónicas. Leí El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Este libro se sitúa en Nueva York de los años 20, un Nueva York que hasta ahora está en construcción, y se centra en un hombre llamado Gatsby que es muy misterioso y muy enigmático. No sabemos acerca de su historia, pero la gente especula todo tipo de cosas y este hombre da unas grandes fiestas en su casa. A pesar de eso y de ser muy conocido su nombre, nadie sabe exactamente quién es. Entonces se muda Nick, que es quien narra el libro, justamente a la casa de al lado. Y va a conocer a Gatsby y va a ser su único amigo. Y entonces vamos a ir descubriendo qué se esconde detrás de este hombre. Me sorprendió mucho que Fitzgerald con su prosa hace de una historia que podría parecer sencilla y de un escenario que podría parecer trivial algo realmente maravilloso, casi que fantasioso, en el sentido de que por la narración parecía algo irreal, como si se le atribuyera a las cosas, a los ambientes, a los personajes y a los lugares algo más de lo que son en realidad. No sé cómo explicarlo muy bien, pero realmente esa forma de escribir es muy particular. Luego leí mi primer libro en el Kindle, que fue Delirio de Laura Restrepo. Lo leí para mi club de lectura. Tengo que decir que al principio pensé que iba a ser un libro muy relevante, pero luego terminó gustándome mucho y me doy cuenta de eso sobre todo a medida que pasa el tiempo después de haberlo terminado. Si quiero hacerle una reseña, pero por ahora les voy a contar un poco de qué trata. Y es que tenemos a nuestra protagonista que se llama Agustina y ha perdido la cordura. Entonces vemos diferentes relatos desde varios puntos de vista de quienes la rodean y de personajes que tienen que ver algo con ella. Entonces vamos a ir descubriendo un poco sobre su pasado y por qué llegó a ser como es. La novela tiene lugar en Bogotá a finales de los 80 y este es un elemento que me llamó mucho la atención porque yo vivo en Bogotá y podía reconocer muchos de los lugares que se describían y también muchos de los hechos históricos que se mencionan. Creo que el estilo narrativo de esta novela impacta mucho al principio, pero ya cuando uno se acostumbra se vuelve algo muy interesante ya que refleja en la forma el contenido de la novela. Ya les hablaré mucho más en la reseña que haga. Luego leí Ana de las Tejas Verdes, el primer libro que se llama La Llegada. Esta es una serie de libros que son como 8 y quizás les suene porque en ellos está basado la serie de Anne with Annie que está en Netflix. Esta es una de mis series favoritas, por eso tenía tantas ganas de leer este primer libro y tal como sospechaba me encantó. Realmente es un libro al que le cogí mucho cariño a pesar de que es cortico. Eso es porque sí se parece mucho a la serie. Este primer libro es como si fuera el primer capítulo de la serie, aunque tiene al final, como los últimos 2 o 3 capítulos del libro, son ya escenas que sí ocurren en la serie, pero más adelante, como de forma desordenada. Para quienes no hayan visto la serie ni leído el libro, se trata de una niña que es adoptada accidentalmente por 2 hermanos que ya tienen una edad mayor. Esa niña es huérfana, pero tiene la peculiaridad de ser una niña sumamente alegre y enamorada de la vida. Es una niña que es muy imaginativa, que habla mucho, no le da miedo decir lo que piensa, que por eso mismo también se mete en muchos problemas. Entonces es la llegada de ella con esa nueva familia. Una diferencia importante que veo entre el libro y la serie es que el libro parece mucho más centrado en lo que piensa y siente Marila respecto a la llegada de esta niña a su vida y a la responsabilidad que tiene ahora al cuidarla y tratar de educarla. Es un libro muy bello, realmente tuve una gran sensación de alegría cada vez que lo leía y siento que Ana realmente le transmite a uno todas esas ganas de vivir y toda esa felicidad que la ronda aún teniendo una historia tan trágica. Es un libro que también recomendaría leer incluso desde los 10, 11 años
porque creo que es entrañable. El último libro que leí fue este de aquí, Persepolis, que es una novela gráfica sobre la vida de su autora, que nació en Irán y la acompañamos desde que es una niña hasta que es ya una adulta. Ella tuvo que vivir o estar muy cerca de guerras y de cambios políticos y culturales muy extremos. Es realmente una obra muy grande, aunque se lee rápido, por supuesto, pero me alegró descubrir que podía encontrar más cosas que en la película o cosas también que se presentan de forma diferente. Cuando vi la película yo era más joven y no entendía muy bien los problemas históricos y políticos de ese país, pero ya aquí lo explica súper bien la autora y de hecho muchas veces como que pausa la narración de su vida para explicarte cómo se originaron muchos conflictos. Lloré varias veces con esta novela porque me pude conectar mucho con la historia y con la forma en que cuenta la historia la autora, ya que al fin y al cabo siento que habían esos puntos de conexión, por ejemplo, el ser un niño y a lo mejor no entender muy bien el aspecto político de lo que estuviera pasando, pero sí que se fuera sembrando como una semilla de rebeldía, de inquietud, de querer luchar porque las cosas sean diferentes. Y otro punto de conexión es como esa profunda tristeza que da el saber que en muchas partes del mundo asesinan a las personas por pensar diferente, por querer justicia, por tener ideales comunistas. Entonces creo que también todos esos aspectos ayudaron a que pudiera entender más la novela y sentirla más como una historia cercana. La verdad es que yo quería seguir yendo por la vida de la autora de la mano de su narración, porque tiene una narración que es muy graciosa, muy carismática, a veces sarcástica, irónica y también tremendamente sincera. Creo que es muy valiente por parte de la autora al contar su vida de la forma en que lo hizo, sin ocultar las contradicciones que todos como seres humanos tenemos y que realmente es una historia que puede hablarle a muchas personas. Eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención alguna de las lecturas. Recuerden suscribirse para más videos sobre libros y nos vemos la próxima semana.